Bien, vamos a hablar de una enfermedad que en realidad su término viene más de una definición histológica y no clínica como tal, que es la palabra gastritis. Cuando hablamos de gastritis, estamos hablando de cualquier enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica. Vale decir que estamos hablando de una inflamación de la mucosa gástrica. Y esa inflamación no la podemos ver nosotros clínicamente. Esa inflamación se la ve histológicamente. Es por eso que esta definición es más una definición histológica. El término correcto en realidad debería llamarse dispepsia, que son aquellos síntomas o signos que se caracterizan por dolor o molestia o disconfort abdominal supraumbilical, que puede estar relacionada o no con la ingesta de algún alimento, procesos infecciosos o medicamentos. ¿Ya? Entonces, que quede ese término bien claro. Cuando yo tengo un paciente en la cual estoy sospechando de que tiene un problema del estómago como tal, no tengo que poner como diagnóstico gastritis, sino que tengo que poner como diagnóstico un síndrome dispéptico, ¿ya? Entonces, cuando hablo de dispepsia, hablo de todo aquel disconfort, molestia, dolor que está por encima del ombligo, además de aquellos síntomas adicionales que pueda tener, como son náuseas, que pueda haber vómitos, arcadas, etcétera. ¿Listo? Entonces, que quede bien claro eso. Entonces, para poder demostrar una gastritis, tendría que hacerle una videoendoscopía digestiva alta y confirmar histopatológicamente, ¿no? Cuando hablamos, sin embargo, del término gastritis, este puede ser de carácter agudo o puede ser de carácter crónico. Hay ciertas características histológicas, hay distribuciones anatómicas y otras patogenias propuestas. Cuando hablamos de una gastritis aguda, por ejemplo, tenemos los que son dos grupos, causas infecciosas, por ejemplo, donde el principal representante es el Helicobacter pylori, y además hay otras que están relacionadas, otros procesos infecciosos relacionados como micobacterias, sífilis, virales, parasitarias, hongos, etc. Hay otros grupos de gastritis que ya no son agudas, sino que son crónicas y además atróficas. Y a este tipo de gastritis crónica atrófica, que lo vamos a ver más adelante, de igual forma, las vamos a subdividir en dos tipos, las tipo A y B. Las tipo A son de carácter autoinmune y predominan en el cuerpo del estómago, y las tipo B están relacionadas con el Helicobacter pylori, ¿ya? Y estas predominan habitualmente en el ano. Dentro de estas gastritis atróficas crónicas hay un tercer grupo que son las indeterminadas, que son las que no se pueden encajar en ninguna de las dos, ni es autoinmune ni es por Helicobacter pylori, entonces se las cataloga como indeterminadas. Hay un tercer grupo que son las pero muy infrecuentes, que están las linfocíticas, eosinofílicas, Crohn, infiltrativas como sarcoidosis, etc. Ya, entonces, que quede claro esta clasificación entre lo que son causas agudas infecciosas, causas de gastritis crónicas, atróficas y poco frecuentes de las gastritis. Ahora, hay otro grupo que son causados por agentes exógenos, que es muy diferente. Y obviamente las causas exógenas son las principales causas también de gastritis. Entre ellos están los AINES, están el alcohol, algunos alimentos, los irritantes, por ejemplo, llagas, ahogados, frituras, etcétera, cáusticos, drogas como la cocaína, otros, y aquí hago hincapié en dos tipos de medicamentos, el hierro, ¿ya? Y el cloruro de potasio. Ambos son muy gastrolesivos, entonces habitualmente
el sulfato ferroso que da el municipio, que da la gobernación, que da todo el sistema público, ¿ya? Son muy gastrolesivos y además que se requieren altas dosis para alcanzar concentraciones terapéuticas adecuadas. Y es por eso que muchas veces se prefiere una fórmula farmacéutica comercial que tenga menos gastrolesividad que esta. El cloruro de potasio también, en aquellas personas que tienen hipocalemia leve y que necesita hacer una corrección de potasio a través de un jarabe, como el cloruro de potasio, tienes que ver si no tienen muchas comorbilidades o si no toman muchos medicamentos, porque si fuese así simplemente le vas a agravar más un dolor. Entonces, mucho ojo con estos dos tipos de medicamentos. Luego, agentes físicos y traumáticos, colocar mal una sonda nasogástrica, una endoscopía, hacer procedimientos endoscópicos terapéuticos como las esclerosis, radiaciones, ingesta de cuerpos extraños, las quemaduras, en caso de situaciones por estrés en pacientes graves, ya pueden producir úlceras, sean de Cushing o úlceras de Curling, traumatismo craneoencefálico, politraumatismo, estados de shock séptico, hipovolémico, causas vasculares, las gastropatías congestivas, las gastropatías por isquemia, las lesiones por reflujo, sea duodenogástrico, gastroesofágico, etc. Entonces, todas estas son causas exógenas de gastritis. Ya entonces a tomarla muy, pero muy en cuenta todas estas. Desde el punto de vista de lo grave que puede ser una gastritis, a mí me interesa que conozcan las gastritis crónicas, ¿ya? Porque estas son las que les pueden traer complicaciones y transformación neoplásica posterior. Y para eso es importante que las puedan identificar y saber a quién van a realizarle, que está con una dispepsia y sabes que histológicamente es una gastritis, solicitarle una endoscopía para tomar una biopsia. Entonces, las gastritis crónicas se subdividen en no atrófica y atrófica. Obviamente, las que son no atróficas, primero es superficial, luego se localiza en el antro y es difuso, y esta puede tranquilamente progresar y volverse atrófica. Y cuando ya es atrófica, entonces puede ser a nivel del cuerpo y de forma difusa o multifocal. La diferencia entre no atrófica y atrófica simplemente va en que van perdiendo sus células glandulares. ¿Ya? Entonces van perdiendo sus células glandulares, van apareciendo más infiltración por células. Entonces, al aparecer estas infiltraciones y no haber glándulas, entonces comienza a atrofiarse el tejido. En las gastritis agudas, no se olviden que todo absolutamente lo que ingresa por la boca puede causar gastrolesividad en menor o en mayor grado en el estómago. Todo. Entonces depende en realidad de nosotros el daño que le podamos ocasionar al estómago con lo que ingerimos. Todos, absolutamente todos, hemos tenido algún grado de inflamación gástrica en algún momento de nuestras vidas. Todos, absolutamente. Y no solamente que hayamos tenido, sino que también seguimos teniendo porque todo ingresa por nuestra boca. Todo pasa por el estómago. Solo que algunas personas pueden ser asintomáticas, otras pueden presentar un dolor epigástrico pseudoulceroso, puede haber pirosis, malestar, sensación de plenitud gástrica, comen poco y se hinchan, se llenan mucho, pueden haber náuseas o vómitos, vinagrera, acidez en la boca, etc. Todo esto forma parte de ¿qué síndrome habíamos dicho? Dispéptico. Doctor. Estén ustedes con todos estos síntomas, estoy frente a una dispepsia, síndrome dispéptico. No puedo decir gastritis, ¿no? ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo para desarrollar una gastropatía por AINES, por ejemplo? Aquellas personas que tienen más de 55 años y reciben un AINE tienen el doble de riesgo de que haya una gastropatía.
una gastrolesividad. Las que tienen más de 65 años, 3 a 4 veces más el riesgo, más de 75 años, 4 a 10 veces más el riesgo. En relación a la dosis de Lyme, mayor riesgo a mayor dosis, no existe ninguna mínima dosis segura. Eso también hay que conocerlo. Todos los AINES van a causar algún cierto grado de gastrolesividad. Que hayan algunos AINES de utilización crónica por algún proceso articular inflamatorio crónico que tenga que utilizar, ahí sí tengo que buscar el que menos gastrolesividad me pueda ocasionar. Pero absolutamente todos ocasionan gastrolesividad. Cuando asocio 2 o más AINES también, o cuando asocio corticoides con anticoagulantes, o cuando hay antecedentes de úlcera péptica, u otro tipo de enfermedades, sea renal, hepática, metabólica, cardiovascular, o la asociación con una infección por Helicobacter pylori, aumenta el riesgo de gastrolesividad. Un AINE más, tomar un AINE y tener el Helicobacter pylori, ¿no es cierto?, es el doble de factor de riesgo para tener una gastrolesividad por este tipo de AINE. Entonces, yo puedo hacer un diagnóstico clínico, puedo hacer un diagnóstico endoscópico, histopatológico y serológico. Ya, entonces vamos a ir describiendo cada uno de estos. Histológico, bueno, entonces ven ahí las células glandulares, ¿no es cierto?, de la mucosa gástrica, toman la biopsia, etc. Habíamos dicho que el que más nos interesa conocer son las gastritis crónicas, que es lo que ocurre habitualmente, ¿no? Hay infiltrados linfocitarios y plasmocitarios. En la fase precoz, que hay una gastritis superficial, y en la fase tardía comienza a haber una destrucción glandular en primera instancia. Luego cambia el tejido y se convierte en metaplásico y posteriormente con el tiempo se vuelve atrófico. Y es esta metaplasia intestinal en realidad el factor importante para un cáncer gástrico. ¿Listo? Entonces, gastritis crónica habíamos dicho que tenemos dos tipos, el tipo A y el tipo B. El tipo A es la menos frecuente y está asociado a un fenómeno autoinmune y se asocia a anemia perniciosa. Entonces, ¿qué tiene que ver la gastritis con la anemia perniciosa? A ver, ¿quién me puede decir? Disminución del factor de Castel, doctor. A ver, ¿algo más concreto? Y eso es importante para que se absorbe en el ileón lo que es la vitamina B12. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver la vitamina B12 con la anemia? ¿Le más absorbido pelo intestino, doctor? En ¿Ah? la forma, doctor. ¿Se necesita para el desarrollo de las vellosidades? ¿No? ¿Qué tiene que ver la vitamina B12 con la anemia? Doctor, son la materia prima para la formación de glóbulos rojos. Bien, 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 bien. Está bien, no se olviden. Para que se formen los glóbulos rojos necesitas 3 elementos básicos. Necesitas hierro, ácido fólico y vitamina B12. Y la vitamina B12, cuando ingresa a través de los alimentos, principalmente de origen animal, las carnes, ¿ya? Necesitan ser transportados a través del factor intrínseco hasta el íleo para que ahí puedan absorberse y participar en todo el proceso de la formación de los glóbulos rojos. Cuando por un proceso autoinmune se destruyen mis células parietales y se me destruye mi factor intrínseco, pues entonces no va a haber quien transporte la vitamina B12 hasta el íleo. Y si no hay vitamina B12, pues entonces no hay formación del ADN del glóbulo rojo y este comienza a crecer y la anemia perniciosa entra dentro de las anemias macrocíticas. ¿Listo? Entonces está muy relacionado. ¿Qué significa esto? Doctor. Cuando tengo gastritis y tengo una anemia macrocítica, entonces tengo que sospechar una anemia perniciosa. ¿Y cómo voy a diagnosticar una anemia perniciosa? Solicitando anticuerpos contra células parietales y anticuerpos contra el factor
intrínseco. Sí, ¿alguien quería preguntar? Sí, doctor, que cuando hay la falta justamente, lo que usted decía de las células parietales del factor intrínseco, o sea, la administración de hierro por vía oral no funcionaría. No, para nada. ¿Estaría indicada entonces la administración por vía parenteral ¿De qué? de hierro para No, subsanar y solucionar la anemia perniciosa? no, porque el problema no es del hierro. El problema es de la vitamina B12. Ah, B12. Ah, Claro. ya, doctor, está claro. Bien, entonces esa es la relación que existe, ¿listo? Entonces la gastritis tipo A está relacionada con factor autoinmune, ya con la anemia perniciosa se forman anticuerpos contra las células parietales y el factor intrínseco, por lo tanto no se absorbe vitamina B12. Por otra parte hay una hipergastrinemia, ya porque las células G del antro están respetadas y hay una acloridria. En cambio, las gastritis tipo B predominan a nivel del antro, a nivel prepilórico. Y estas sí están asociadas con el Helicobacter pylori. Aquí hay un infiltrado inflamatorio crónico, invasión de las células epiteliales, hay niveles variables de gastrina, y acá la conversión a una pangastritis significa que afecte no solamente el antro, sino también el cuerpo y el fondo, es de 15 a 20 años. El 100% de las personas mayores a 70 años tienen habitualmente ya pangastritis cuando están asociados al Helicobacter pylori. De ahí la importancia también que les di yo para esta semana el artículo de guía de tratamiento del Helicobacter pylori, porque esta es la que está no solamente relacionada a las gastritis infecciosas agudas, sino también a las gastritis crónicas tipo B, que son las que además tienen como factor principal, ¿ya?, para desarrollar un cáncer gástrico. Entonces, miren, aquellas personas que tienen una gastritis atrófica de la variedad multifocal y la atrofia gástrica con aparición posterior de metaplasia, en donde están asociados al Helicobacter pylori, son las que tienen más riesgo de desarrollar cáncer gástrico. ¿Listo? Entonces no se olviden eso. Entonces yo puedo tener una gastritis aguda por Helicobacter pylori y si no hago el tratamiento, progresa a una gastritis crónica tipo B por Helicobacter pylori, con atrofia multifocal, posteriormente metaplasia, y las metaplasias pueden convertirse en displasia y las displasias pueden ser de bajo, mediano o alto grado de malignidad. Y de alto grado de malignidad, en el plazo de 6 meses, 1 año, se convierten en un adenocarcinoma gástrico. Ese es el camino habitualmente por el que ocurre. Hay otra clasificación que es la de Sidney, seguramente ya la han escuchado muchas veces. La clasificación de Sidney más se enfoca desde el punto de vista topográfico, morfológico, endoscópico y etiológico. Es muy general. Significa que si el problema está localizado en antrofondo o es en todo el estómago. Morfológico, de acuerdo a lo que se encuentre a nivel histológico en realidad, si hay inflamación, si hay atrofia, si hay actividad, si hay metaplasia, si identifica un Helicobacter pylori. Endoscópico, entonces van a ver ustedes que el endoscopista puede reportar datos sugerentes a una gastritis edematosa o una gastritis petequial o gastritis erosiva o gastritis nodular o gastritis hemorrágica. Ya, entonces esas son clasificaciones endoscópicas. Eso muy frecuentemente lo van a ver. Etiológico, bueno, en relación a la causa que lo está llevando a tener esta gastritis, ¿ya? Entonces no hay mucho que hablar ahí, es muy general eso. El tratamiento está dirigido a las secuelas y no hacia la inflamación subyacente. Eso quiere decir que debo evitar en lo posible que pase a la cronicidad porque el riesgo de cáncer gástrico en el tiempo puede estar relacionado. Si hay anemia perniciosa, bueno, acá sí servirán los suplementos de vitamina B12 a largo plazo. Hay un tema larguísimo en el cual nos vamos a extender cuando hablemos de las anemias macrocíticas, ¿ya? Y ahí vamos a hablar muy a detalle cómo es que se debe utilizar la vitamina B12 para tratar esta enfermedad. Los pacientes con atrofia severa y displasia deben ser vigilados endoscópicamente con biopsias múltiples. Si son metaplasias gástricas, entonces tendré que hacer cada 6 meses para ver si no hay una conversión
a una displasia. Si en 2 controles de 6 meses no tengo una conversión a displasia, el control lo hago cada año. Si encuentro displasia leve, lo hago nuevamente cada 6 meses. Si a los siguientes 6 meses pasa a ser moderada, entonces al tercer mes, cada 3 meses voy a volver a hacer endoscopía para ver si no hay una conversión a alto grado. ¿Listo? Entonces, esa es la secuencia habitualmente que se sigue con el seguimiento de estos pacientes que ya comienzan a presentar metaplasia. Ahora, no se aconseja erradicar el Helicobacter pylori a menos que exista una úlcera péptica o linfoma mal de baja malignidad. Eso me lo van a resolver ustedes con las preguntas en su esquema de tratamiento que van a ver ahí. ¿Ya? Entonces, ustedes dentro de su banco de preguntas podrán realizarse. ¿Será que todo paciente en el cual se identifica el Helicobacter pylori automáticamente debe recibir tratamiento? ¿No es cierto? Entonces, esa pregunta se la voy a dejar para ustedes. Y por último, una causa menos común de gastritis, que es la enfermedad de Menetrier, que no es más que el engrosamiento de los pliegues de la mucosa en el interior del estómago, que toma una apariencia cerebriforme, su etiología es desconocida. Al haber este engrosamiento de los pliegues, se ha visto que se comienzan a perder proteínas a través del intestino, comienzan a tener ascitis, edemas en miembros inferiores, llegan a nasarca, y hay una clínica de dolor pseudoulceroso con náuseas, vómitos y diarrea, con pérdida de pesos y edemas relacionados. No es nada común esta enfermedad, pero a veces es bueno conocerla. El diagnóstico habitualmente endoscópico se lo ve un aumento en un engrosamiento de todos estos pliegues, ¿ya? Y esto va acompañado de una hipergastrinemia. Y esa hipergastrinemia obviamente es lo que hace que haya mayor cantidad también de ácido que se forme en el estómago, y por lo tanto suelen tener de esa forma inflamación constante del estómago. El seguimiento es importante también por la posibilidad de terminar en un cáncer gástrico en un 15%. Resección de la zona afectada mejora la pérdida de proteínas, también se ha demostrado, pero cuando ya logra afectar más del 50% del estómago, ya el tema quirúrgico pasa a un segundo plano. ¿Listo? Creo que acá hay unas preguntas que querían hacer. Voy a leerlas. Ah, era un tema de micrófonos. Bien. Ok, vamos a pasar al siguiente tema, que es la enfermedad acidopéptica. Esta enfermedad está muy relacionada de igual forma con el Helicobacter pylori, ya que es el principal causante de la enfermedad acidopéptica. Recordando un poquito anatómicamente, ¿no es cierto? El estómago se divide en fondo, cuerpo y antro. Tiene un esfínter superior, ¿ya? Que es el cardia, y uno inferior, que es el pylori. Las células parietales y principales se producen, ¿no es cierto? Las principales principalmente en el cuerpo, y las parietales más a nivel del fondo. Se continúa con el duodeno, ¿no es cierto? Donde tenemos en su proximidad, en la segunda porción del duodeno, la desembocadura del conducto de Wilson, su contenido alcalino, a ese nivel, ¿no? A través del esfínter de Oddi. Importante conocer las capas del estómago. Son, por una parte, fibras longitudinales externas, hay fibras circulares y unas fibras oblicuas internas. ¿Qué me interesa que sepan en relación a las secreciones gástricas? La sustancia que se secreta, cuál es el estilo y la función principal. En relación a las células de la mucosa del cuello, ¿ya? Vale decir las que están en la proximidad, entre el fondo y el cardias. A ese nivel se produce moco y bicarbonato, ¿ya? El moco, por ejemplo, sirve de barrera física entre la luz y el epitelio ante el ingreso del contenido del quimo de los alimentos. El bicarbonato aumenta la irritación de la mucosa. Disculpe, doctor, alguien tiene su micrófono prendido y hace interferencia, doctor. Chicos, corten por favor su micrófono.
Ves que no nos escucha, ¿será que lo puede sacar de la clase, por favor? Se llama Fernando Narváez. Ya estoy comiendo. Ah, ya lo estaba viendo. Eso. Este pulsito que pues, espérate, si puedes ir de clase, ¿no? Ya, ahí creo que ya están todos activados. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cuál es la principal función del bicarbonato que se produce en las células mucosas del cuello? Neutralizar el ácido gástrico para evitar el daño epitelial. ¿Ya? Entonces, básicamente el moco y el bicarbonato forman parte de la barrera posepitelial. ¿Ya? Entonces, de igual manera que en el esófago hay una barrera preepitelial, luego una epitelial y luego una posepitelial. El bicarbonato está relacionado a esto. Las células parietales es aquí, quizás que son una de las más importantes, donde se forma el ácido, se produce el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. El factor intrínseco, bueno, forma un complejo con la vitamina B12 para su absorción en el íleon, y el ácido clorhídrico, su principal función es activar a la pepsina y también una función bactericida, ¿ya? El estímulo para su liberación es que cuando se produce gastrina o histamina, se vaya a producir el ácido clorhídrico. Las células enterocromafines ya secretan histamina. Su estímulo para la principal función es estimular la secreción gástrica. Las células principales se encargan de producir pepsinógeno para digerir las proteínas y la lipasa gástrica para digerir a las grasas. Por otra parte, las células D se encargan de la inhibición de la secreción gástrica a través de la producción de somatostatina, y las células G, que es la gastrina, para estimular la secreción gástrica. Hay algunos pacientes que, como la enfermedad de Menetrier, que tienen hipergastrinemia, ¿ya? Entonces, eso significa de que cuando no tienen ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces se comienza a producir mayor cantidad de gastrina para contrarrestar el efecto. Entonces, aquí están en relación a los lugares donde se produce. En la mucosa del fondo y del cuerpo. El fondo, no se olviden, no es que es la parte inferior. Algunos me decían que es la parte inferior. No, el fondo es la parte inicial ya del estómago. Esta parte de acá es el fondo. En el fondo es donde están las células glandulares tubulares productoras de moco, ácido, pepsinógeno y factor intrínseco principalmente. En cambio, en la mucosa antral es donde están principalmente las células G productoras de gastrina. En la curvatura menor y parte de la mucosa están las células enterocromafines productoras de histamina. Entonces, para fines prácticos, todo lo que es los 2/3 superiores del estómago es lo que más habitualmente nos interesa. Entonces, yendo a lo que nos interesa en este punto, ¿qué es una úlcera? Es una solución, ¿ya?, de continuidad o una pérdida de la barrera de la mucosa epitelial, pudiendo penetrar a capas más profundas, inclusive llegar a la perforación. Entonces, para que haya necesariamente una úlcera péptica, esta tiene que extenderse más allá de la mucosa. ¿Listo? Vuelvo a repetir. Para que haya una úlcera gástrica o duodenal o péptica, también llamada, que es como se la llama actualmente, enfermedad ácido péptica, tiene que haber una solución de continuidad que puede ser localizada o solitaria en la mucosa del estómago, ¿ya?, y que se extiende como mínimo hasta la muscular mucosal. En otras palabras, ¿ya?, tiene que sobrepasar la mucosa y la muscular mucosal. Aquella solución de continuidad que ultrapase este segmento, ya estamos hablando de una úlcera péptica. Si sobrepasa más allá de estas capas, entonces ahí ya está en relación a la gravedad y el riesgo mayor de sangrado que puede ocurrir. Entonces acá habíamos dicho factores preepiteliales, epiteliales.
y posepiteliales. Los preepiteliales, la capa de moco y bicarbonato, epiteliales, el recambio rápido celular, y los subepiteliales, principalmente la microcirculación y los factores de crecimiento ante el daño. Dentro de la microcirculación, acá lo que más afecta son aquellas situaciones de estrés, isquemia, shock hipovolémico, etc. La capa de moco y bicarbonato, cuando hay situaciones principalmente de acidosis, ¿ya? Las acidosis, pero no la acidosis que está relacionada al estómago, sino aquellas relacionadas a todo el cuerpo, las acidosis metabólicas, las acidosis lácticas, la acidosis hiperclorémica, etc. Todas aquellas acidosis son las que pueden alterar las capas de moco y el bicarbonato. Por otra parte, otros factores para las enfermedades ulceropépticas son los iones de hidrógeno que participan activos en la formación de ácido clorhídrico. Ahí está la pepsina, el etanol, el alcohol, o sea, el alcohol, el cigarrillo, la hipoxia, la isquemia, los AINES son principales contribuyentes para que desarrollen las úlceras. El estrés severo, como en los casos de trauma, cráneoencefálico o cualquier politraumatismo, significa una situación de estrés. Toda situación de estrés ocasiona una hipovolemia. Toda situación de estrés significa una vasoconstricción. Toda situación de estrés hace que aumente la producción de ácido clorhídrico y que haya más riesgo de gastrolesividad. Entonces, en aquellos pacientes acá que consumen etanol de forma frecuente, cigarrillo, cualquier situación que lo exponga a la hipoxia, isquemia, AINES, estrés severo, reflujos biliares, radiación, todo este grupo de acá debe recibir un gastroprotector. Y de ahí es otro tema que se desarrolla en que, ¿será que todos los pacientes que vienen a la consulta externa por un problema de salud necesitan un protector gástrico, o solo aquellos que tienen verdaderamente factores de riesgo asociados que me puedan aumentar la gastrolesividad? Entonces, si ustedes van a una sala de internación, pareciera que fuera toda una regla. Todos los pacientes están con su omeprazol. Ya la ranitidina actualmente está en desuso, ¿ya? Se ha visto que está relacionado en un mínimo porcentaje como un factor contribuyente para la producción igual de cáncer gástrico. Han visto ya una asociación y ahora la Food and Drug Administration ha retirado prácticamente del mercado la ranitidina. Ya no se debería utilizar, ¿ya? Entonces, tengo que evaluar yo todos estos factores antes de dar un protector gástrico tipo IVP a los pacientes, sean ambulatorios o sean bajo internación. Factores asociados a la etiología de la úlcera, principalmente el Helicobacter pylori, en segundo lugar el AINE y en tercer lugar las úlceras por estrés. El resto son menos frecuentes. Entonces, ¿en qué porcentaje está asociado el Helicobacter pylori a las úlceras pépticas? 50 a 70%. ¿Ya? Otros factores que aumentan están los AINE. Entonces, si sumamos 70 más 24, 94% hay de probabilidades cuando yo tengo un síndrome ulceropéptico o enfermedad acidopéptica y además consumo AINES, tengo más probabilidades de gastrolesividad y de úlcera que una persona que no lo tiene. Se alteran los mecanismos de defensa de la barrera mucosa gastrodenal y terminamos con úlcera. Otros factores que contribuyen, entonces ahí está el tabaco, el estrés y factores agresivos de por sí gástricos, el ácido y la pepsina. Ahora, el Helicobacter pylori, ¿en qué porcentaje está más asociado a las úlceras gástricas, a las úlceras duodenales? Miren esto y grábenselo por favor para siempre. El Helicobacter pylori está más asociado a las úlceras duodenales en un 95% y úlceras gástricas en un 85%. ¿Ya? Entonces, no se olviden eso. Cuando hablamos de enfermedad acidopéptica, estamos hablando de aquellas úlceras que se pueden producir en estómago o que se pueden producir en el duodeno. Ya yo después veré endoscópicamente en cuál de los dos lugares estoy.
Y aquí les hago una pregunta bien rapidita. ¿Cuál es la diferencia entre un síndrome acidopéptico y una enfermedad acidopéptica? ¿Quién me puede responder? Lo acabo de decir, pero a ver si pueden deducirlo. Violentamente, vamos chicos. ¿Cuál es la diferencia entre un síndrome acidopéptico y una enfermedad acidopéptica? La úlcera péptica traspasa lo que es la muscular mucosa, doctor, mientras la otra no lo hace. No. Diferencia entre enfermedad acidopéptica y síndrome ulceropéptico. ¿O es lo mismo? Clínicamente, doctor. Por eso, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es el síndrome ulceropéptico? ¿Qué es la enfermedad acidopéptica? Vamos. ¿Qué es un síndrome? El síndrome sería un signo de Conjunto de signos y síntomas. que va a comprender en Conjunto de signos y síntomas que son característicos de una enfermedad. Entonces, en este caso, síntomas y signos propios de un síndrome ulceropéptico. ¿Cierto? Eso es un síndrome ulceropéptico. ¿Y qué será la enfermedad? La demostración endoscópica de una úlcera, sea en el estómago o en el duodeno. Eso es la enfermedad. Si tienes la clínica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te queda hacer? Hacer una endoscopía para demostrar, evidentemente, demostrar la presencia de esa úlcera en el estómago o en el duodeno. Y esta puede ser, habíamos dicho, solitaria o localizada. En relación a la solución de continuidad, obviamente, si ya la ves la úlcera, ¿no es cierto? Entonces, porque ya ultrapasó hasta esa capa, hasta la muscular mucosa, y quizás más allá, y por eso sangró, o no sangró también. ¿Listo? Entonces, no se olviden esa diferencia. Ahora, el dolor abdominal, evidentemente, es el síntoma más frecuente en la enfermedad acidopéptica. Se localiza en epigastrio, se describe como un ardor corrosivo o sensación de hambre dolorosa, y que presenta dos características importantes. Grábense esto, en el síndrome acidopéptico, ¿cuáles son las dos características importantes? Uno, ritmicidad, y número dos, periodicidad. Ritmicidad está relacionado con la ingesta del alimento, aparece entre 1 y 3 horas después de las comidas, cediendo con la misma ingesta de comida o de antiácidos. Comiste a las 10 de la noche y a partir de las 12, 1 de la madrugada comienza a dolerte el estómago. Vas y comes algo o te tomas un antiácido y te calma el dolor. Entonces, esas son características, ¿no es cierto?, de ritmicidad. Y características de periodicidad se refiere a que en diferentes estaciones o periodos del año tiende a aparecer nuevamente ese dolor. Y se cree que hay una clara relación estacional, principalmente en primavera u otoño, donde se caracterizan con brotes sintomáticos de semanas de duración y van